porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Como siempre, nuestro curso bíblico de todos los días. Ahora estamos reflexionando sobre el libro de los números, principalmente sobre aquellos temas que este libro tan interesante, tan importante como el libro de los números nos trae, reflexiona. Es la comunidad que se encuentra entonces y comienza a reflexionar sobre los elementos teológicos más importantes que le ayuda verdaderamente a este grupo, en este caso el grupo religioso que mira su propia historia desde Dios. Y bueno, habíamos mirado ya bastantes elementos, por ejemplo, en primer lugar, que mira sobre Dios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que miraba sobre Dios? En primer lugar, de que Dios es santo, por ejemplo, ¿verdad? De que Dios es también glorioso en el sentido de la gloria de Dios, luego la santidad de Dios, luego la misericordia de Dios y por último, un Dios fiel y providente. Estos 4 elementos habíamos reflexionado. Luego, el tema del pueblo y sus dirigentes, que también temas que nos traen como que el pueblo es santo en virtud de que Dios lo ha elegido. En este sentido, el pueblo es santo. Y también al mismo tiempo recordando la debilidad del pueblo, es decir, también de que el pueblo es pecador. Bueno, estos son un poco los temas con respecto al pueblo. Y con respecto a la autoridad, en primer lugar nos hablaba de una autoridad legítima, es decir, Dios que elige y que pone sus autoridades, ciertamente aquí con sus luces y con sus sombras, como nosotros decimos. Pero al final de cuentas es interesante porque es la comunidad que reflexiona y que dice, bueno, esta es la autoridad que está al frente de la comunidad y que tiene que ser respetada, que tiene que ser ayudada y sobre todo que juntos, con este tendotá, en diela yajana, yaguatana, ñapenana, ese lleva. ¿Por qué? Y porque es justamente Dios quien lo coloca al frente. Es interesante, ¿verdad? Cómo entonces el pueblo y el autor sagrado está reflexionando y está diciendo que es importante una organización dentro de la comunidad. Y bueno, y después hemos hablado también sobre el destierro y la tierra. El destierro sobre todo como desierto, decíamos, y la tierra también como lugar que Dios le ha regalado, el lugar donde tiene que desarrollarse este pueblo. El tema de la tierra es muy importante, no solamente, ¿verdad?, en este libro de los números, sino que en toda la Biblia. Nosotros sabemos cuál fue la experiencia de este pueblo que ha perdido su tierra y desde ahí después comienza a reflexionar. Entonces, el desierto en el destierro, ¿verdad?, como lugar de purificación, y la tierra sobre todo como ese regalo, como ese don que Dios le ha dado al pueblo. Entonces, en primer lugar, el tema del desierto, etapa de purificación, y luego también la tierra como ese don prometido. Muy bien, estos son los temas que hasta ahora fuimos desarrollando y que son esenciales y principales dentro del libro de los números. Entonces, otro tema más. ¿Cuál es el tema y cuál es la presentación de este otro tema? Es Moisés como intercesor. Y esto es lindo que veamos entonces, porque justamente peñan de tendotá alleva, oñejina comunidad en ondepe alleva, oñecuame, de cierta manera, pero no es solamente porque él se ofrece
o porque él tenga cualidades, sino que sobre todo porque Dios le ha elegido. Y esta es entonces una vocación, y es algo importante que tenemos que entender, ¿verdad?, como tema principal de este libro de los números. Porque siempre toda institución necesita a alguien, ¿verdad?, que esté al frente de la comunidad. Ya llamita entonces va a presentar de la cuestión de la intercesión, ¿verdad?, de Moisés, cómo intercede por el pueblo ante las situaciones, sobre todo las situaciones difíciles, como un intercesor. Moisés tiene un papel relevante en el libro de los números, no solamente como guía, con características de caudillo militar, sino como intercesor, mediador y comprometido con su pueblo. Entonces también como intercesor, mediador y muy comprometido entonces con el pueblo. Por lo tanto, la primera característica de Moisés es que él es mediador de la palabra, es decir, le dice al pueblo, ahí está, el mediador de la palabra, podríamos incluso decir de la palabra de Dios, lo que Dios le quiere transmitir al pueblo. Hoy cual las palabras con que abre ya el libro de los números son para decir lo que Yahvé habló a Moisés. Dios no habla directamente al pueblo, sino a través de Moisés, confirmado por Dios como el guía de Israel. Primero le confirma, entonces en el 1.1 justamente nos dice eso. Cuando comienza el censo, vamos a ver qué le dice. En el segundo año, después de la salida de Egipto, el primer día del segundo mes, el Señor dijo, ahí está, a Moisés, en el desierto del Sinaí, en la carpa del encuentro. Entonces, y habla con Moisés. Entonces le deja el mensaje que él tiene que transmitir al pueblo. Directamente con el pueblo. Esto confirma, por lo tanto, a Moisés como el tendotá, ¿verdad?, como el intercesor, el que está al frente del pueblo, como guía de Israel, pero con las características proféticas del hombre de Dios que comunica la palabra. Este es otro elemento. Entonces, esta es la primera característica que encontramos al inicio del libro. Esto significa tener una característica profética, el que anuncia la palabra, el que escucha primero a Dios y sobre todo, ¿qué es lo que anuncia? Vea la importante de esto. Entonces, por eso es la característica número 1. Anuncia la palabra de Dios. Es decir, primero tiene esta característica profética. Como intercesor, su primera característica es la de un profeta. Y luego entonces intercede de esta manera por el pueblo. Oseas lo llama profeta justamente a esta clase de personaje, ¿verdad? De acuerdo al Deuteronomio. Y así entonces Moisés es superior a todos los profetas por su cercanía y amistad con Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé.
Estamos hablando entonces de la característica ahora de Moisés. ¿Quién es este Moisés a quien Dios había llamado? Entonces, lo primero que estamos mirando y lo que el libro de los Números nos presenta sobre Moisés es que él es intercesor de Israel, del pueblo, ante Dios. Y la primera característica es la característica de un profeta. Decíamos que Oseas lo llama a Moisés como un verdadero profeta. Miremos un poco y veamos algunas veamos desde la Biblia, ¿verdad? Como Oseas en el capítulo 12, versículo 14, él al hablar, ¿verdad? Al hablar de Moisés, habla justamente con esta característica. El 12, 14 nos dice lo siguiente. Dice, pero por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta él fue protegido. Volvemos a decir, entonces sabemos quién es el que estuvo al frente, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Le dice, pero por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto. Mávicola Egipto lleva al pueblo de Israel y lo lleva hacia dónde, hacia la tierra prometida, ¿verdad? Le hace subir a Israel, al pueblo. ¿Hacia dónde? Y le hace subir hacia la tierra prometida. Y dice, y por un profeta él fue protegido. Es otro elemento y otra característica interesante, ¿verdad?, que hace el profeta. Además de acompañar, de llevar, pasa por el desierto. Nosotros sabemos 40 años por el desierto, ¿no? Dice, no va a decir justamente el libro de los Números. Y después entonces, que en estos 40 años de camino hasta que muere Moisés después se muere, ¿verdad?, en el monte Nebo. Pero en este tiempo él lo va acompañando y sobre todo, como dice Oseas, lo va protegiendo. Es una primera característica que podemos encontrar que tiene el profeta. Y luego, de acuerdo al Deuteronomio, Moisés es superior a todos los profetas por su cercanía y amistad con Dios. Cercanía y amistad con Dios. Entonces veamos un poco. El libro del Deuteronomio nos dice en el capítulo 34, en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio, nosotros encontramos esta característica. 34, voy a abrir la Biblia, 34:10. 34:10 entonces lo presenta de esa manera a Moisés. Después dice así, nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara. Lleva cara a cara. Vuelvo a repetir el versículo 10 del 34 del libro del Deuteronomio. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara. O sea, lleva face to face, igual a la gente, lleva. A ver, a la cara a cara. Lleva, o mañana, bueno, esta es una característica, una forma de decir una amistad y una cercanía profunda, ¿verdad?, de Moisés para con el Señor. Y por eso nos dice que Moisés es superior a todos los profetas por esta cercanía y amistad con Dios. De los otros profetas nosotros no encontramos esta característica. Y dijo Dios, no sé, a Jeremías, y dijo Dios a Isaías, lleva. Así como te describe verdaderamente el libro del Deuteronomio con respecto a Moisés. Y a Moisés se lo pone entonces en primer lugar, ¿verdad? Moisés entonces es la persona elegida por Dios. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés. Y claro, si Moisés es el primero, el anterior, ¿verdad?, entonces los profetas vienen después, así como nosotros conocemos dentro del pueblo, ¿verdad? Y entonces allí se nos da a entender, ¿verdad?, que si Moisés y nunca más surgió, quiere decir que los demás fueron profetas, escucharon al Señor, hablaron con el Señor, pero no de esta forma tan cercana como hizo Moisés. Tenemos también, a ver un poco, en el capítulo 18 del Deuteronomio, siempre estamos hablando, capítulo 18, también en el versículo 18.
nos dice lo siguiente: por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Oye, refería entonces Moisés, ven, pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Es interesante, ¿verdad? Cuando está hablando de los profetas, le está hablando al pueblo de Israel cuando tendrá que entrar justamente dentro del discurso, ¿verdad?, de Moisés. Está diciendo, cuando tendrá que entrar a la tierra prometida, llame, ¿dónde? A un profeta te voy a poner, o a varios profetas, ¿verdad? Porque al final, pero que estarán cerca de ti. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. A Moisés le está diciendo. Vamos a mirar un poquitito más atrás para poder entender también el contexto. Por ejemplo, en el versículo 15, el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, le está diciendo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Por eso es precisamente lo que pediste al Señor. Esto es precisamente lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más a este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Esta es una teología muy interesante, ¿verdad? Entonces la del Deuteronomio, que dice que a Dios no se le puede mirar cara a cara, no se puede hablar con Dios cara a cara. Y entonces, ¿cómo se hace este encuentro? Y aquí le está diciendo, bueno, si es así, yo entonces dice, el Señor me dijo, lo que acaban de decir está muy bien. Diga tú, y entonces cada uno la mañana se lo y ya, porque el que ve a Dios se muere. Esta es la teología, ¿verdad?, del Deuteronomio, interesante. Diga tú, y entonces ya lleva. ¿Por qué? Porque Dios es muy santo, ¿verdad? Está queriendo hablarnos de la sublimidad, ¿verdad? Y de que Dios es inmenso, ¿verdad? Infinitamente todopoderoso, en fin. Es imposible, ¿verdad?, encontrarse con Dios cara a cara. Entonces, mira lo que le dice. Entonces el Señor me dijo, lo que acaban de decir está muy bien. Le está diciendo que está muy bien, o sea que es imposible encontrarse conmigo cara a cara, ¿verdad? Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti, le dice a Moisés, pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Y él le dirá todo lo que yo le ordene. Volvemos enseguida con más en Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos hablando desde el libro de los números. Estamos viendo los temas principales, ¿verdad?, que este libro abarca, ¿verdad?, en toda su extensión. Es muy interesante. Hay elementos fundamentales que nos ayudan
a entender mejor. O para la ya pues mañana es teología, llevamos yo la para escuela la mañana, porque es la teología lo que les interesa, ¿verdad? Y de esa teología después, en esta comunidad, en esta tradición que le decimos la Eclesia, es que comienza a escribirse. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre, y yo insisto en esto, que la Biblia cuando surge, cuando se escribe, comienza desde donde, y comienza del aspecto teológico, ¿verdad? El pueblo que camina, el pueblo que entiende en su relacionamiento con Dios, y entonces desde ahí se hace estas preguntas, ¿verdad? Pero recordemos también que cuando estamos hablando de una teología y de un relacionamiento con Dios, estamos hablando principalmente, ¿verdad?, en este relacionamiento de lo que es antropológico, es decir, lo que nosotros le llamamos una historia, ¿verdad?, de la humanidad, la historia del pueblo, la historia del hombre. Y por eso toda la Biblia te está escribiendo de una historia de salvación. Y esto es importante, queridos amigos, queridos hermanos, que tengamos en cuenta. Vamos a seguir entonces mirando más elementos, ¿verdad?, que se escriben dentro de esto. Estamos hablando de Moisés principalmente como el intercesor. El mismo libro de los Números, en el capítulo 12, 7, 8, capítulo 12, 7, 8, en este mismo libro, nos habla y nos presenta, ¿verdad?, a Moisés como intercesor. Dice: no sucede así con mi servidor Moisés, dice Dios, ¿verdad? Está hablando al pueblo. Yo me revelo a él en una visión. Yo me revelo, le hablo en un sueño. También esto es interesante, ¿verdad? Le hablo a él. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas. Y él contempla la figura del Señor. Y él contempla la figura del Señor. Qué interesante esto, ¿verdad? Toda una teología que está por detrás. Es de la santidad del Señor, principalmente. A Dios no se le puede ver, dice Deuteronomio. Sin embargo, las teologías anteriores, ¿verdad?, las yavistas sobre todo, nos presenta a un Dios que habla con el hombre, camina por el jardín, se encuentra Adán y Eva lleva por el jardín, por decirlo así, ¿verdad?, de una forma para que nosotros entendamos. Es otra teología. Es una teología que reflexiona de un Dios muy cercano, un Dios que se le encuentra en el momento de la vida. Cuando hablábamos del jardín de Edén, ¿verdad?, del jardín de Edén, en el capítulo 2 y luego en el capítulo 3, etcétera, se le presenta a Dios ahí muy cercano al hombre. Y así todos estos elementos son interesantes que, sin embargo, después, ante situaciones también, digamos, desastrosas, ¿verdad?, situaciones en que ellos se encuentran, por ejemplo, la del exilio, ellos miran y dicen: a la cuenta, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que nosotros lo tenemos a un Dios así tan superficial, más o menos lo dan a entender un poco así, ¿verdad? Un Dios que está codo a codo con el hombre, y entonces nosotros nos pasamos de la raya. Ahí está, nos pasamos de la raya. Entonces ahora le comienzan a mirar y comienzan a reflexionar en un Dios más bien santo, sublime, un Dios, no decimos que es lejano del hombre o no preocupado del hombre, sino que es un Dios a quien no se le puede encontrar con mucha accesibilidad, pero en el sentido del relacionarse. Y sobre todo aquí también, en el sentido antropológico, lo que está queriendo decir el autor sagrado es que uno tiene que confiar en quienes, en las personas que están al frente de la comunidad. En síntesis, porque en ese momento estaban inhaladas y en la Shañemon que está veñan de Yaran, de Shañan de Yara, cuando hoy coñan de alguna de ellas de Copa, ella lleva algunas personas. Yo y Dios, oré cara a cara ante hoy, Shañe confesañan de Yaran, de Shaya por la, porque ñan de Yaran te hoy, Ñemon que está en ¿verdad?
Entonces eso ya era un problema para la comunidad. ¿Por qué? Porque como él decía que él ya hablaba con Dios, hoy guapa hoy, entonces eso creaba problemas dentro de la comunidad. Entonces en esta teología, porque después el Deuteronomio se da cuenta que por culpa de estas personas es que después la comunidad no camina. La comunidad no camina cuando nosotros nos dividimos y cuando cada uno decimos, no, nadie podemos ir porque ñande yara y se upe. A la otra gente ahí lo mismo, no, apenas más gente porque ñande yara y se upe. Entonces cada uno te coge esa ñande yara, cada uno te coñe ñande yara, a cada uno llevó lo llevó sea. ¿Se dan cuenta? Es entonces un elemento antropológico, es lo que nosotros decimos las controversias, ¿verdad?, dentro de la Biblia. O podemos decir también los problemas bien antropológicos que tenemos dentro de la comunidad y dentro de la sociedad. Aumía entonces la ñandeña maña ponana, lleva allí cua ponana, va, ewi para la ñeñe monguetaña ina. A veces ya ella ponana, allí cua ponana, lleva va, ewi para la ñeñe mongueta, o pepeñante, ya es chata, y ya está bueno. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios quiere de mí? Y así sucesivamente. ¿Qué quiere de nosotros, verdad? O cómo Dios se relaciona con nosotros. Es muy interesante. Bueno, y decíamos aquí en el versículo 7, 8, cuando te va presentando, no sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Bien, bueno. Entonces, cuando se le pone a Moisés al frente, de cierta manera le está diciendo a la comunidad, le está diciendo a todos, nos está diciendo también a nosotros, si queremos ya hacer nuestra aplicación también a nuestra propia vida, ¿verdad? A nuestra forma de actuar, a nuestra forma de ser. Entonces, amoipe tendotá, amoindepe pa ioñajina upebe, amoindepe obispo ioñajina de bebe. Si queremos ya mirar un poco y queremos interpretar, ¿verdad?, lo que Dios está diciendo para cada uno de nosotros. Porque ya tengo algunas veces estado bailando pena sea llevar la tendotare. Estaba en la icosea pe iñacarende. A la sea se hoy añemon que está peñande yarandie, añande yara ascendiente hoy la oñe a pecha la entero vea o ya pono a llevar la ñande comunidad como hay mon buer. Mira qué interesante, ¿verdad?, esta reflexión, ¿verdad? Que desde una reflexión y desde un encuentro muy antropológico, desde una situación muy antropológica, entonces nos está presentando y nos está dando esta revelación bíblica, ¿verdad? Y después, en el versículo 8, te dice las características. Baere, la she, entonces, baere la she arecojina a Moisés como ese hombre de confianza, ¿verdad?, en toda mi casa. Y dice, porque yo hablo con él cara a cara. Y entonces, hablo claramente, dice, con él, y no con enigmas. Y él contempla la figura del Señor. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente.
estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos mirando las características esenciales de este libro, que es realmente, les digo, hermoso, maravilloso. Podemos encontrar estos temas fundamentales, esenciales, ¿verdad? Que nos habla de Dios, que nos habla del pueblo, que nos habla de los dirigentes, que nos hablan también, ¿verdad? De ahora principalmente estamos desarrollando sobre Moisés como intercesor. ¿Verdad? Después también todo ese camino que hablábamos de un poco del exilio, o sea, del destierro, y al mismo tiempo que hablábamos del desierto, hablábamos de los fundamentos esenciales que encontramos en la comunidad para que esta comunidad se pueda sentir bien, pueda hacer un camino. Y ahora por eso, para que pueda hacer un camino, estamos hablando de esta presentación teológica del intercesor. Al frente de la comunidad. ¿Quién es ese que tiene que guiarnos? Y por eso nos pone algunas características fundamentales, esenciales. Que justamente está al frente de esa comunidad, en este caso es Moisés. Nos decía el libro de los números del capítulo 12, desde el versículo 7-8, después de esa pelea, mejor dicho, de esa crítica que le hacen Miriam y Aarón incluso a Moisés. En de Yara, o Gueruja, muy ponayo, vamos en Dayuga. Le voy a decir una cosa, Moisés es verdaderamente en quien yo he puesto mi confianza. Con él es el único con quien yo hablo cara a cara, face to face. Y que ve macaneaina, porque entonces, la pendera en ondepe, y lo que él les dice es porque yo les he comunicado. Entonces, esto es lo que nosotros le podemos llamar también la cuestión, ¿verdad?, de la autoridad. Podemos llamar entonces lo que nosotros entendemos como la fuerza, ¿verdad?, de todo lo que dice Moisés. No se encuentra porque él es fulano de tal, sino que sobre todo la fuerza de Moisés se encuentra porque es Dios el que le está transmitiendo, Dios el que le da a él el mensaje, entonces lleva al pueblo. Y así entonces le encontramos a este Moisés como intercesor. Vamos a seguir mirando porque esto es muy importante. Todos los que están al frente de nuestras comunidades, que la comunidad lo miramos de un sentido muy antropológico, porque la religión, religarse, es volver a la esencia, ligarnos a lo fundamental y a lo esencial de nuestra vida, a lo esencial de quiénes somos nosotros. Es un preguntarse ante la vida y decir quién soy yo, qué estoy haciendo y cómo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros comenzamos a pensar y desde ahí nosotros comenzamos también a dar pasos concretos para responsabilizarnos en este camino de comunidad. Dijimos tantas veces que el judaísmo tiene como fundamento esencial a la comunidad. La comunidad es esencial. Mi conversión, mi vida está siempre en función de la comunidad. Y asimismo también en la medida en que la comunidad es una comunidad santa, una comunidad, una eclesia, es una tradición que camina de acuerdo a los preceptos, los mandamientos, el amor, el buscar el bien de la comunidad, ciertamente que todos nos sentimos bien, todos nos encontramos bien. Es esto interesantísimo, ¿verdad? Porque toda la Biblia apunta siempre a este elemento. Fíjense incluso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿verdad? Desde el 42 al 47, cuando nos habla de esa comunidad ideal, la comunidad ideal, siempre te habla de que todo está al servicio de cada uno de nosotros, pero desde la comunidad. Y por lo tanto, cada uno de comunidad, porque la comunidad es la que después nos cuida. Esa es la eclesia. Y bueno, son elementos fundamentales. También Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ¿verdad? Del versículo 32 en adelante. Upea tu mente porque te pone algunos elementos más, ¿verdad? Que incluso ahí te habla, dice que todos vendían sus bienes, lo que tenían, y lo ponían a disposición, dice, de los apóstoles. En este caso, ¿verdad? Pero este es en el sentido religioso que nos está hablando
ciertamente porque es un libro sagrado, es un libro religioso. Esta mañana cuando hablamos de la Biblia. Pero upea da ahí la oñea en el sentido religioso, sino que esto después nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Y si yo estoy aplicando a mi propia vida, tengo que pensarlo también en este camino importante que hacemos, ¿verdad? Y que es de toda la comunidad, a todos los niveles, porque nuestra vida, bueno, no es solamente una vida religiosa, ¿verdad? Sino que toda nuestra vida, en nuestra formación integral, en esto que le llamamos existencial, de toda la existencia, vemos muchas características y muchos otros aspectos de nuestra vida que se tienen que desarrollar y se desarrollan. En el aspecto, ¿verdad?, de una economía, en el aspecto de una política, en el aspecto de una educación, en el aspecto de una salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el aspecto, evidentemente, también de la religión. Juan anteoiña de ñañemonguetajina del coronavirus, lleva a la ñande, naña penairo la ñanetendo tacuerabe, porque pensamos, ¿verdad?, y decimos que se están haciendo las cosas con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si en todo el mundo también se habla de lo mismo y todo el mundo está procurando hacer lo que pueden, no siempre es fácil, ¿verdad? Porque algunas veces nos falta la güey corneta, nos falta. Algunos entonces no entendéis, no ya poseéis. Entonces viste que hay una función del que está al frente de la comunidad, porque la naña penairo dentro de la comunidad después suceden cosas imprevistas, cosas que no funcionan, ¿verdad? Cosas que pueden pasar a mayores, a cosas peores, ¿verdad? Sobre todo en esta cuestión de la salud, por ejemplo, ¿viste? ¿Se dan cuenta? O pues ya en el aspecto religioso, en el aspecto de la política la misma cosa, o en el aspecto de la economía. La naña penairos a la naña mañairo, la ñane comunidades. Entonces diga tú, ya verás, pero a la pobreza extrema, ¿verdad? A toda una comunidad, a toda una iglesia, a toda una sociedad, a todo el Atehuazú que somos nosotros. Entonces es interesante, lleva. Entonces la Biblia no te está hablando solamente de los angelitos o del tener el cuello durito mirando al cielo. Al contrario, verdaderamente la palabra de Dios nos habla de un compromiso de comunidad, de un compromiso face to face, ¿verdad? Bueno, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los números en nuestro curso bíblico. Ya ella mina para la característica, cuáles son los temas principales dentro de este libro de los números. Ahora estamos desarrollando el hecho de Moisés como intercesor. En realidad, cuando se le está presentando entonces a Moisés como intercesor, nos está presentando a nosotros. Nos presentan a los tendotá, a los que están al frente de nuestras comunidades, que nosotros podemos ya aplicar donde uno quiera, ¿verdad? Si nosotros entendemos el aspecto teológico desde un aspecto muy antropológico, esta reflexión, ¿verdad?, existencial, esta reflexión muy antropológica y elemental para que una iglesia, para que una sociedad funcione, entonces ya ella mañana ponana, ya ella ponana, allá ella va peñan de Yara, no iba a Moisés, y a Moisés le pone, ¿verdad?, al frente de esa comunidad para que pueda guiar. Y que tú y yo recuerda, bueno, pea la ñan de Yara hoy botáis. Entonces, pepenague es ese. Nosotros acabamos de leer y decíamos en el capítulo 12, pueden volver a leer, cuando hay murmuraciones, ¿verdad?, contra Moisés. Aquí el problema de Moisés era que él se había casado con una mujer de Cush, una cushita, ¿verdad? Y entonces, upea también gusta, ¿y acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Entonces, va a Piocoa, mandi Piocoa, no habló también por medio de nosotros, y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde de cualquier otro hombre sobre la tierra. O sea, os presenta hoy de más página de Moisés. Y después Dios, ¿verdad?, le elogia a Moisés. Y entre este elogio después mira y díselo, ese es el único hombre de confianza de mi casa. Ya le mi vaya ella, porque esto es importante, querido papá, querido presidente, querido ministro, querido país, querido obispo, querido diácono y todo lo que estamos al frente de algún grupo y que Dios nos puso, ¿verdad? A todos nos puso, ¿verdad?,
como tendotágena, cada uno recoge la función en algún lugar donde ñaína o peya. Entonces la responsabilidad tu chamba es. De pronto dice el Señor, dijo a Moisés, después del problema, le dice a Moisés, a Aarón y a Miriam, porque Aarón y Miriam también pues, estaban dentro de este grupo que estaban murmurando y estaban hablando en contra, ¿verdad?, de su propio hermano Moisés. Vayan los tres a la carpa del encuentro. Ahí vean. Entonces no iba a llegar al orden. Después yo llego vemos a tapejoye a la carpa del encuentro. Upepaña mongueta se vendía. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Entonces todo lo que significa, ¿verdad?, lo luminoso es Dios mismo el que va a hablar, Dios mismo el que viene aquí a la carpa del encuentro. Luego llamó a Aarón y a Miriam, a que vean, vemos que peyuta llegó, peyuguesea, va la gente va la pelleva después de Moisés, de estos tendotá que están al frente de la comunidad. Luego llamó entonces a Aarón y a Miriam, los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Qué interesante, ¿verdad? Toda esta descripción, ¿verdad?, de la palabra de Dios, este libro inspirado, como de un aspecto antropológico profundo, ¿verdad?, que vive la comunidad. Vean de ya nos lleva, es interesante que sucede también estas cosas hoy en nuestra propia vida, cuando nosotros estamos al frente, ¿verdad?, de una comunidad. Sé, por ejemplo, ahí como director en este momento de una escuelita, ¿verdad? Se me mandó a alguna vez eres ella, lleva las cosas no como bueno, peyu llegó a ver, maestra cuera, peyu a ver, ñaña mongueta mira, va lo y cogina. Bueno, o si no, padres, peyu llegó a ver, ñaña mongueta mira, ya pota la ña de reunión, ya tamba, ella pañan de viste. Pero esta es tu función, ¿verdad? De dirigir, director, dirigir, llevar adelante, ¿viste? Y esa es la misma función, eso es lo que te quiere decir aquí. Entonces no te está hablando aquí la Biblia de bueyes perdidos, de cosas que no tienen nada que ver con tu vida, al contrario. Esto es entonces el modelo profundo, ¿verdad?, de que Dios te está bajando y te está poniendo aquí. Y como se dio cuenta que aquí la cosa no estaba funcionando como tendría que ser dentro de la comunidad, porque uno murmuras y ahí, ¿verdad?, a través de WhatsApp, a través de no sé qué cosa, a través de costa, esto, pea, jamón, entonces no ñemongueta, no ñepona y vejina. Entonces, peñora y un vagina, pepe a peñe y va y la pende tendo tares. Y esa miento se va a pegar toda la guía, Y por eso es que les llamó a Aarón y a Miriam y les dice, vengan aquí, adelántense. Y les dice, escuchen bien mis palabras. Y ahí les explica todo esto, ¿verdad? Les da estas razones, dice, cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo, muy bien. Tengan en cuenta eso, dice, cuando aparece ese profeta, todo bien. Pero yo a ese profeta le hablo solamente en sueño. Pero no sucede esto con mi servidor, ese que yo les puse al frente, ese que está al frente, no sucede con él. Ciertamente que esto implica también, algunas veces nosotros podemos enseguida reaccionar, ¿verdad? Esto es el aspecto teológico, el aspecto ideal. Bueno, una vez también nosotros tenemos al frente, ¿verdad?, de nuestra política, de nuestras capillas, de nuestra iglesia, ¿verdad?, de nuestras familias, ¿verdad?, cada persona irresponsable, ¿verdad?, que no se hacen cargo verdaderamente, no nos hacemos cargo como Dios quiere también que nosotros lo hagamos. Ese es el otro aspecto. Bueno, ya oportunamente también vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo tiene que ser ese tendotá. Ahora estamos hablando simplemente del intercesor y como intercesor esta característica y esta función elemental que tiene que cumplir. Ya lo cumplían porque oñemón que está peñan de yarandie face to face. Ahora entonces se está dirigiendo principalmente al pueblo. Entonces después vamos a ver también otras características porque enseguida pues, uno puede patalear y puede decir, no, pero ese tipo entonces no cumple luego con sus funciones, ese tipo que le habíamos elegido y que le pusimos al frente de, no sé, de nuestro municipio, etcétera, etcétera, para la plata, no ya pues pea, mami la ñan de calle espera, todo lo que vos quieras, puede surgir. Y vean ustedes, en cualquiera de los ámbitos, ¿verdad?
en el aspecto religioso, la misma cosa. Ese que está al frente, pea yargeloí, pea daña tendendereje, pea no confesase, pea daña posee la misa. No, hombre, todo lo que ustedes quieran decir, todo. Bueno, pero eso ya también vamos a hablar después, ¿verdad? Cuando entremos sobre todo y cuando le llama y le dice cómo tiene que ser ese tendotá. Porque ahí ya elogiante ñamo y yo vamos a estar en el pedestal, pero después oyero y tereía ya por ya posea porque pesa vaina, porque ñande yara oí, etcétera, porque algunos pues se quieren escudar, ¿verdad?, con estas cosas para no hacer bien aquello que Dios también le está pidiendo. Y vamos a ver más adelante eso. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números, Moisés como intercesor, la intercesión, ¿verdad?, de Moisés, y sobre todo como mediador de la palabra. Y por eso nosotros aquí, por lo menos el libro de los Números le está presentando como un profeta. Decíamos que incluso nos surgió otro, ¿verdad?, como Moisés nos decía en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio, principalmente en esta reflexión. Bueno, vamos a seguir un poco. ¿Cuál es la acción mediadora? La acción mediadora de Moisés está siempre relacionada con la comunicación de la palabra de Dios. Está siempre relacionada con la comunicación de la palabra de Dios, con las leyes de Dios y con el establecimiento de la alianza. Esto también es esencial y fundamental. Entonces aquí, como estábamos hablando nosotros de un aspecto antropológico, estábamos hablando de lo esencial, ¿verdad? Decíamos primero que lo esencial es comunicar, pero para comunicar hablábamos y subrayamos el aspecto de que Moisés, ¿verdad?, se encuentra con él cara a cara. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor, le dice, ¿verdad? Él contempla la figura del Señor. Esta es una característica que se subraya como primera parte. Pero al decir entonces que Moisés es un profeta, Moisés, y como él no ha nacido otro, ¿verdad?, ni nacerá, dice, ni surgirá, decía el libro de Deuteronomio, miramos un poco cuál es esta relación y qué es lo que le comunica. Y nos damos cuenta que siempre está relacionada con esta comunicación de la palabra de Dios, relacionada con la palabra de Dios, con sus leyes y el establecimiento de la alianza. El establecimiento de la alianza. Entonces, aquí ya nos hace pensar bastante a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué significa que esté relacionada con la comunicación de la palabra de Dios, con las leyes y el establecimiento de la alianza? Quiere decir que a mí me tenía preocupación de lo esencial de la vida del hombre. Entonces no es que yo comunico cualquier cosa, es la cualquier cosa antes. Un amor, a tener chisme o no sé qué cosa. No. Aveñan de entonces el intercesor, ¿verdad? El que está al tendotá tiene que preocuparse de lo esencial, porque decir
la palabra de Dios, váyasela a comunicar la palabra de Dios. Entonces quiere decir que es una reflexión profunda sobre la misma existencia del hombre. Es decir, la Biblia, así no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que quiere decir la palabra de Dios significa la misma esencia del hombre. Comunicar quién es el hombre, comunicar quién es Dios entonces, porque al saber quién es el hombre, automáticamente nosotros entonces nos damos cuenta quién es Dios. Porque solamente existo yo en la medida en que existe también Dios, ¿verdad? Es decir, alguien con quien me hace dar cuenta de mi existencia, comparándome y dándome cuenta de que yo soy distinto de ese otro existente, ¿verdad? En este caso yo me comparo y digo, ¿quién soy yo?, ¿verdad? Y ahí entonces yo me voy comparando. Incluso el quién soy yo, según algunos filósofos, ¿verdad?, decían que solamente existe el yo en la medida en que existe el tú, ¿verdad? Entonces, mapi con D, ¿viste? Mapi con D, o sea, yo me pregunto sobre el otro. Y entonces cuando digo mapi con D, entonces es mapi con she, ¿verdad? Mapi con D, entonces mapi con she. Pero después, en mi reflexión de mapi con D, mapi con she, entonces yo me doy cuenta del otro elemento fundamental, moi bio she yu, ¿verdad? Y ahí entonces comienza todo. El elemento existencial, el elemento de reflexión. Estos son dentro de una religión justamente filosófica cuando nosotros reflexionamos ahí. Dios no está diciendo que nosotros no tenemos que reflexionar sobre estas cosas, al contrario. Cuanto más uno hace una reflexión sobre sí mismo, se conoce a sí mismo, los primeros filósofos es lo primero que hacen, ¿verdad? Conócete a ti mismo, y en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, también descubrimos la esencia de Dios. Solamente ahí nosotros descubrimos la esencia de Dios. La ñandela ya no la ñande acá, ya estudiaba ni filosofía así en los colegios y eso. Ojalá que aquí me estén escuchando y sigan un poco este programa los que están al frente también de la parte educativa, por ejemplo, de nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué no volvemos a poner elementos fundamentales de la filosofía, ¿verdad?, para reflexionar? Hoy en día pensamos todo, a ver, en el homo faber, qué sabes hacer, qué actitudes tenés para hacer. Y no pensamos en el quién soy, ¿verdad? No nos interesa, ¿verdad? Y entonces, claro, si uno no es capaz de reflexionar sobre sí mismo, después también es muy difícil todo lo que nos viene, ¿verdad?, para afrontar nuestra propia vida. Y entonces ese es el problema real, ¿verdad? Cuando uno no entra en esa filosofía y en esa razón profunda del conocernos a nosotros mismos. Cuando te está diciendo que el profeta o este mediador, Moisés en este caso, siempre sus palabras están relacionadas con la palabra de Dios, con sus leyes y el establecimiento de la alianza, quiere decir llegar a lo esencial del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? La palabra de Dios siempre nos hace entender Bueno, le voy a poner un ejemplo para ser más clarito, entonces para que nosotros también podamos hacer estos pasos interesantes. Fíjense en el ejemplo del Génesis. El Génesis te da un ejemplo maravilloso cuando te va narrando la creación del mismo hombre. ¿Quién es el hombre, verdad? Es en síntesis esa pregunta esencial de Génesis capítulo 1. Versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí te está queriendo decir que la creación del hombre, el hombre como esencia es imagen de Dios y semejanza de Dios. Imagen de Dios quiere decir que tiene todas las cualidades y comparte las cualidades esenciales de Dios, pero viste, eso es lo que me hace dar cuenta de quién soy yo. Pero por otra parte, comparte la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar. Estas son características esenciales de Dios. Inteligente, ya la libertad, ya la voluntad, ya la motivación, ¿verdad?, la capacidad de amar. Pero Dios, capítulo 3, ¿verdad?, del Génesis, te muestra, ¿verdad?, que hay una tentación de que muchas veces nosotros queremos hacer. Sin embargo, el capítulo 3 te dice que el hombre ante la tentación que siente, ¿verdad?, porque tiene estas características de Dios, ya se quiere hacer como Dios. Es como decir,
Dios te pasa la mano y vos le estás agarrando el codo. Y entonces dice que Él quiere ser autosuficiente. De cuase me debe ñande yara. Ay, ya se chupe, porque se chupe, porque se haré como ese catúa y cocheño, ñande yara. Y aquí, sin embargo, te dice, no, mi hijo querido, tienes que conocerte a ti mismo. Tú eres semejante a Dios, tú no eres Dios. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la acción mediadora. Esta acción mediadora del profeta, en este caso de Moisés, porque nos está hablando de él, tiene tres características. Una, en esta acción mediadora, es la de comunicar la palabra de Dios. Palabra de Dios en la esencia, en lo fundamental. Cuando leemos la palabra de Dios también vamos descubriendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Y comenzamos con lo esencial, ¿verdad? Y estábamos reflexionando y dijimos anteriormente, ¿quién es el hombre? Maiko Shen, imagen y semejanza de Dios. Si seguimos un poco más, incluso en Génesis capítulo 2, versículo 7, tantas veces hemos leído, hemos reflexionado sobre esto, nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, se une esta otra narración, porque esta es otra narración que nosotros tenemos aquí. En el capítulo 2 se nos presenta, ¿verdad?, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Y el Señor Dios modeló, dice, al hombre con arcilla del suelo, vean con el suelo, la tierra, Adamá, y sopló en su nariz un aliento de vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta es la otra definición del hombre. Fíjense, en un solo versículo, capítulo 2, versículo 7 del libro del Génesis, vos tenés toda la definición de quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Dice, el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. Lo esencial aquí es con qué materia, ¿verdad? También podemos decir el hecho de que quién es el que modela es Dios. Es decir, no es que nosotros nos automodelamos, no es que nosotros nos autogeneramos, no es que nosotros nacemos, ¿verdad?, en forma espontánea, generación espontánea. Se mandó a estudiar, no sé si era en biología, creo que era que estudiamos eso. Más en el tercer curso se mandó, acá me ve. Qué interesante esto. Y una de las teorías, ¿verdad?, del nacimiento de la vida, ¿verdad?, decía la generación espontánea. No, hay por la generación espontánea. Aquí entonces te está subrayando, por lo menos la Biblia te está subrayando y te está diciendo que Dios, dice, modeló al hombre. Es decir, que nosotros estamos viniendo de esa voluntad y de ese querer de Dios. No somos generados de una forma espontánea, porque después pues, eso te lleva a la autosuficiencia, ¿verdad? O sea, yo me puedo manejar como yo quiero, soy libre totalmente, autosuficiente totalmente. No dependo de Dios, no dependo de nadie. Sin embargo, te está diciendo que es Dios quien modeló al hombre. Segundo elemento, ¿de qué le modeló? Le modeló de la tierra, del humus, del Adamá. Por eso el primer hombre se llama Adán, se llama Adamá, Adán. Recuérdate, un poquitito más adelante nomás, ¿verdad? Capítulo 3. Versículo 19, ahí al final del 19, primero le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. Qué profundo que está esto, ¿verdad? De donde fuiste sacado. Así como te dijo en el capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Porque eres polvo y al polvo volverás. Porque eres polvo y al polvo volverás. Si nosotros estos dos capítulos entendiésemos con estos dos versículos, capítulo 2, versículo 7, pueden entender, reflexionar, pequeña, todo tu retiro espiritual. Ella pobre, lee varias veces lee, no solo una vez. Y procura entender un poco lo que te está diciendo, capítulo 2, versículo 7. Y después el capítulo 3, versículo 19.
Yo pienso que con estos dos ya tenemos bastante chicle para mascar ahí. Peando vamos ahí. Pe chicle peando vamos ahí. Peñan de yurupe. Ñañamindo jañaí o bebé. A bebé ya te llega cuata más pañan de lleva. Entonces eso es lo que le está diciendo aquí. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción mediadora de lo que nos presenta por lo menos el libro de los Números cuando nos dice esto? Porque el profeta tiene esta acción mediadora, justamente de comunicar la palabra de Dios, comunicar esta verdad existencial del hombre. La palabra de Dios comunica la verdad existencial del hombre. Ma pañandé, ¿quién soy yo? Que yo me descubro frente a Dios, ¿verdad? Y ahí me descubro frente a Dios y desde ahí yo conozco quién es Dios y conociendo a Dios me conozco también a mí mismo. Y conociéndome a mí mismo le conozco a la comunidad. Ese es entonces la trilogía, ese es el triángulo que se realiza. Y a eso nosotros le llamamos comunidad. Esa es la comunidad. Que después más adelante, ¿verdad? Los padres de la iglesia, que es interesante en esta reflexión que ellos hacen desde el Antiguo Testamento, luego en la revelación de Jesucristo, el Nuevo Testamento, y después de lo que viene, ¿verdad? La fuerza del Espíritu que actúa en la comunidad, ¿verdad? Cómo van descubriendo los padres de la iglesia y van interpretando esto. Es impresionante, ¿verdad? Una teología, pero antes pues se reflexionaba. Cuando en filosofía en Yareco vimos niñas de escuela, a ver, ese pico ñande con era ya es chata. Esto de repente es un tesapea llevar esa cosa, pea piola y sea, pea piola ñande yara y sea ñande. Y entonces nos quieren volver solamente como lomo faber, ¿verdad? O sea, una pieza de producción dentro de este mundo y dentro de la sociedad. Pieza de producción, no homo sapiens, personas que reflexionan. Porque solamente de la reflexión también nosotros podemos entender a Dios. Yo le voy a decir una cosa, todas estas sectas y todos estos protestantes que están ahí y que todo es aleluya, gloria a Dios, zapateo y que esto, que aquello, eso no es reflexión, atención. Y eso muchas veces es deturpar, ¿verdad? O sea, justamente es ir contra todos los elementos fundamentales para que una comunidad pueda crecer como iglesia, ¿verdad? Y para que pueda relacionarse bien con Dios. Para relacionarnos bien con Dios, antes que nada tenemos que haya calcular y dice pensar, entrar en Dios, entrar verdaderamente en lo fundamental y esencial de lo que Dios nos quiere transmitir. La religión no es cuestión mágica, como nos quieren vender por todas partes, ¿verdad? Vete ahí porque Dios tiene un milagro para vos, o esto que aquello porque Dios te va a curar de esta manera, y así sucesivamente. Atención, atención, aquí entonces la acción mediadora es justamente de comunicar la palabra de Dios. Comunicar la palabra de Dios quiere decir ya lo esencial de quiénes somos nosotros y conocernos a nosotros mismos. Y desde ahí nosotros vamos a entender lo que viene a continuación, las leyes y sobre todo, ¿verdad? Todo apuntando al aspecto de esa alianza y de esa relación profunda con Dios. Y así entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos finalizando nuestro programa. Vamos a continuar posteriormente, ¿verdad? Reflexionando sobre esto que es esencial para nuestra vida. Y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por